Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase de hoy de atención farmacéutica. Avísenme cualquier cosa, si se corta, si lo que yo estoy hablando ustedes no lo ven en la pantalla, avisen sí por las dudas. Bueno, a ver, tengo el problema con... Ahí está. Vamos a la definición de lo que es gestión farmacéutica. Dice, se la define como la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando... Uy, ¿por qué acá se borra? Acá está otra cosa. ¿Y por qué acá aparece otra cosa? Ahí está. Bueno, a ver, seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. Bueno, esto de atención farmacéutica es algo que surge en España. Al principio del 2000, empieza en España más o menos, se quiso traer acá, se quiso copiar el sistema acá en la Argentina, pero no tuvo tanta repercusión como tiene en España. Así que está todo lo que es el concepto, se aplicó a más lo que es acá la atención en una farmacia, pero la idea era hacerlo como un seguimiento a ese paciente, o sea que en la farmacia se siguiera la historia clínica de ese paciente. Para eso hicimos cursos, nos capacitamos en diferentes temas. Por ejemplo, digamos decir que, bueno, la farmacia esta es especialista en hipertensión. Entonces, bueno, al paciente que es hipertenso se le hace un seguimiento, se vigila la medicación que toma, se controla si está comiendo algún alimento que no corresponde, ¿sí? Esa era la idea. Por eso ese acompañamiento, una cooperación con el médico. En la práctica esto no se llegó. Lo que sí, por ahí hay más capacitación del personal y demás, pero no se llegó a lo que es la atención farmacéutica en España. Acá se hizo en pacientes diabéticos, se hizo en pacientes hipertensos, se hizo en asma, se hizo en métodos anticonceptivos, o sea, se hizo un amplio, digamos, pero la idea más que nada es para darle herramientas para que lo pueda hacer. En España esto se cobra, por eso se hace, porque lo cobra el farmacéutico. Entonces, en una farmacia que es pequeña, de barrio, lo que sea, sí, digamos que hay un tiempo como para que el farmacéutico se tome ese tiempo, esos 15 minutos, se siente con el paciente. Pero ustedes imagínense esta farmacia del centro que tiene muchas, no tienen tiempo para eso. Así que, bueno, por eso acá no se pudo hacer una aplicación de lo que era bien el concepto de atención farmacéutica como ustedes lo van a ver ahí. Pero se la adaptó. Vamos entonces al concepto de dispensación. Se denomina dispensación al acto llevado a cabo por un farmacéutico o bajo su supervisión, mediante el cual se entrega un medicamento o producto sanitario al usuario, siguiendo lo indicado en la legislación vigente, junto con la información necesaria para su uso seguro, efectivo y eficiente. No es lo mismo vender que dispensar. Yo vendo 1 kilo de pan, vendo caramelos, pero yo dispenso un medicamento. ¿Por qué? Porque junto con ese medicamento va mi responsabilidad. ¿Sí? Yo soy responsable de lo que estoy entregando. Si estoy entregando mal y el paciente sufre algún daño, voy a pagar yo. ¿Sí? O sea, el que hace y el farmacéutico, los dos. Por eso ustedes van a ver en la ley, cuando hicieron el trabajo práctico, la ley habla mucho sobre la responsabilidad del farmacéutico. Es responsable de todo lo que ocurre en la farmacia. Entonces necesita tener al personal capacitado para que no haga grandes macanas. ¿Sí? Por eso yo les decía con el tema de la ley, uno aprende, esto se puede hacer, esto no, entonces esas grandes macanas no voy a hacer. ¿Sí? Van a ser pequeñas cositas, no va a ser nada muy importante. Por eso siempre es importante el tema de la ley. Así que yo entrego una medicación y soy responsable, va con ese valor agregado, mi conocimiento y demás. Puede ser una sugerencia, puede ser que me diga, ¿y esto cómo tengo que tomar? ¿Y esto cómo se preparan los jarabes? ¿Sí? Son distintas cosas que uno al aconsejar ya está haciéndose responsable de lo que le está diciendo. Hay dos tipos de dispensación. Ustedes, por ejemplo, si venden pan, si se equivocan, en lugar de dar miñón, le dan pebete, no va a pasar nada. ¿Sí? Nadie va a morir.
¿sí? A eso me refiero. Hay dos tipos: dispensación por prescripción médica y dispensación por indicación farmacéutica. Esto, cuando ustedes vieron los tipos de entrega en la ley, van a ver que hay de prescripción, de recetas de prescripción restringida, o sea que el Estado, el gobierno es el que restringe la prescripción de esos medicamentos. Por ejemplo, marihuana, por ejemplo, cocaína, se investiga, se hace. Ahora, por ejemplo, habilitaron la marihuana para los casos de epilepsia, ¿sí? Pero exclusivamente ahí, en otra cosa no. Y después van a encontrar venta bajo receta archivada, ¿sí? Que eso sería prescripción médica, psicotrópico, estupefaciente. Van a encontrar venta bajo receta común, que es antibiótico, antihipertensivo y todo lo demás. Y después van a encontrar todo lo que es venta libre. Lo de venta libre es lo que puede indicar el farmacéutico, ¿sí? Eso es lo que está, porque significa venta libre o dispensación libre, porque no requiere la receta médica. No porque puede estar libre en cualquier lugar, ¿sí? Está libre de la receta médica. ¿Por qué? Porque supuestamente es para alguna patología sencilla, un dolor de cabeza, una contractura, un golpe, ¿sí? Que el farmacéutico le puede suplir. A eso es lo que se refiere. Igualmente, si todos los médicos, por ejemplo, amoxicilina, que muchas veces compro para mi hija cuando está... Sí. Yo veo que en la caja dice venta bajo receta. Ajá. Pero en muchas farmacias te van a... sí, receta por eso. O sea, ¿por qué? ¿según la farmacia o no, esa, digamos, sí se puede son, no, por ley no. Ahora, si vos vendés esa amoxicilina y la persona es alérgica a la penicilina y ese jarabe le hace mal que vos le diste a la criatura, te denuncian, tenés problemas, porque supuestamente tenías que vender con receta. ¿Se entiende? Por eso, la venta libre sí, es venta libre, no habría una responsabilidad. Pero cuando vos tomás la decisión de vender un medicamento que es venta bajo receta, vos corres con la responsabilidad. Se ve mucho, se ve antibióticos, se ve analgésicos, Migral es venta bajo receta, sin embargo se vende mucho en la farmacia. Sertal, para los dolores de panza, los dolores cuando comen mucho, muchos usan como para dolor menstrual, es venta bajo receta. ¿Sí? O sea, eso, venta de mostrador, por eso el farmacéutico le conoce, ¿sí? Supuestamente le conoce a los pacientes y más o menos sabe, digamos. Pero siempre va a ser un riesgo, siempre. O sea que la idea sería que no, pero que puede ocurrir, sí. Dispensación por prescripción. Vamos ahora acá a la parte del médico. Dice, medicamento o producto sanitario entregado siguiendo lo prescrito en una receta por un médico. ¿Se acuerdan cuando vimos receta médica? Sí, al principio, que estuvimos viendo cómo estaba estructurada la receta y demás. Dice, ante la demanda de un medicamento o producto sanitario mediante prescripción se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Comprobar que la cumplimentación de la receta y el periodo de validez son correctos. O sea, lo que miramos esa vez, de que estén todos los datos, que estén las fechas sobre todo, para que no le rechacen a ustedes. Solicitar la credencial médica del paciente, o sea, el carnet, ¿sí? Eso sería. Revisar las condiciones de dispensación del medicamento o producto sanitario. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría está en el embalaje, en la cajita, que es venta bajo receta, ¿sí? Que es venta bajo receta archivada, si es un psicotrópico, es un estupefaciente, si hay que mantener en heladera, va a decir mantener entre 2 y 8 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo saber, me puedo equivocar, no saber esta marca, lo que sea, pero siempre se supone que las personas que guardan la medicación que reciben están sabiendo eso y guardan lo de heladera, se ponen en heladera. Pero puede pasar que se equivoquen, ¿sí? Puede pasar que aparezca en otro lado. Valorar para quién es el medicamento. Si es la primera vez que lo toma o presenta cambios en la pauta. ¿Para quién es el medicamento? Es sobre todo cuando viene algún medicamento y ustedes ven que está recetado para una criatura. ¿Esto cuándo se vio mucho? Se vio cuando usaban las obras sociales para estafas, digamos, ¿sí? Porque con una obra social se atendían 4 o 5 personas, es una estafa.
pero entonces aparecía, supónganse, con el nombre de un varón, aparecía que recetaban medicamentos para dolor menstrual. ¿Sí? Entonces, bueno, se han encontrado en abuelos, por la edad, digamos, DIUs, o sea, colocación de dispositivos intrauterinos. O sea, no sé para qué estaban preocupados que se iba a quedar embarazado, pero bueno. Ha ocurrido eso, por eso las obras sociales extreman los cuidados. Sobre todo el tema de diabetes y demás, son productos que son caros, las insulinas son caras. Bueno, si es la primera vez que lo toma, en el caso del antibiótico que planteaste vos, si es la primera vez que lo toma o ya sabe que es alérgico a la penicilina. Normalmente a veces nunca llegaron a usar penicilina, pero si usaron amoxicilina y le da algún tipo de reacción alérgica, es del mismo grupo. Va a ser alérgico a la penicilina. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando preguntas, ¿sabes si es alérgico a la penicilina? No, no sé. ¿Usó alguna vez amoxicilina, cefalexina? Sí. ¿Tuvo alguna reacción? No, todo bien. Bueno, fantástico. ¿Sí? Entonces, son pautas que le pueden preguntar. Profe, y en caso de tomar, o sea, un medicamento, está tomando un antibiótico, como pasaba a mí que me mezclaron, me dijeron que era una vitamina, y no era una vitamina, era una Serum 600 que habían puesto en un vasito, me causó una reacción alérgica con la amoxicilina. Ajá. Y yo siempre, por ejemplo, si me agarraban angina o algo, me inyectaban penicilina y nunca me hizo nada la penicilina. Y ese día me tuvieron que aplicar 2 inyecciones de ladrón porque me causó una... ¿Y qué te causó? ¿Qué efecto te dio? Me agarró tipo escalofrío y después me empezó a temblar así. Y no podía caminar. Como neurológico, ¿no te dio nada en la piel? Creo que ¿Urticaria o roncha? No, me quedó en las manos y me pusieron rojas. Las manos sí se me pusieron rojas. El típico de inicio de una crisis alérgica. Empieza con las palmas, que queda caliente, queda rojo y después empieza a brotar. No, y después sentía que transpiraba, pero, o sea, como que me corría todo el tiempo para correr, pero no. Bueno, en algunas personas, el ACEMUC es el que genera ese tipo de reacción, en algunas personas. Por eso siempre hay que probar primero y ver. La mezcla fue lo que potenció porque los dos van al hígado. Ya saben que en el hígado, el hígado va a elegir, elijo esta, se quedó con la moxi y potenció la CEMUC. No sé por qué te dijeron que era vitamina. No, porque yo estaba tomando vitamina. Y mi mamá se equivocó y te dio y metió ese en el... Sí, porque con las vitaminas no te va a interferir nada, pero con el ACEMUC sí. Con el ACEMUC sí. Bueno, siempre eso son las interacciones medicamentosas. Ya saben por qué, porque todo va ligado y el citocromo P450 selecciona lo que no toma, queda libre y eso hace más el efecto. ¿Sí? O sea que siempre tienen que tener cuidado. Si es adecuado al paciente, si sigue otro tratamiento, si presenta otras patologías, si está en un grupo de riesgo, una embarazada, amamantando. Ya saben que todos los medicamentos pasan al feto, todos. Si una embarazada es diabética, obviamente va a tener que seguir usando. Si es hipertensa, obviamente va a tener que seguir usando. Si es asmática, va a tener que seguir usando. Pero lo que hay que restringir son los otros tipos de medicamentos que pueden hacerle daño al bebé. El tema de lactancia, van a pasar a la leche. A veces los medicamentos no son problemáticos, pero sí pueden cambiar el sabor. Yo les contaba a las chicas que en mi tercer embarazo la medicación que tomaba cambió el gusto de la leche y mi hijo cada vez que chupaba tenía arcada, así que bueno, no puedo seguir tomando la teta. Cambiaba el sabor. Dice, si dispone de información sobre los siguientes aspectos. Primero, si conoce para qué está indicado dicho medicamento. La mayoría de la gente toma y no sabe por qué toma. Yo les conté también una situación hipotética. Una persona va con 2 medicamentos, algo para el dolor y algo para la hipertensión, supónganse. ¿Sí? No le alcanza la plata para los 2. Por lógica, la persona debería elegir el antihipertensivo. Pero la gente no elige por lógica, elige por lo que siente en el momento. Si el dolor es agudo, va a elegir la medicación para el dolor, ¿sí? Y siendo que lo peligroso sería la hipertensión, no el dolor.
Así que el criterio, digamos, para saber para qué es y qué se puede esperar, es importante que el paciente sepa para entender por qué es importante. Si dispone de información sobre los siguientes aspectos, como la forma de administración, yo les conté la mujer que tomaba la pastilla vaginales. Bueno, las dosis, las pautas que tiene que cumplir, las dosis cada cuánto. En pauta, ¿qué sería pauta? Por ejemplo, tomar en ayunas, por ejemplo, tomar con un jugo de naranja, si es una vitamina, un hierro, por ejemplo, tomar y estar parada o sentada, ¿sí? Todo lo que sea calcio, no acostada con todo lo que sea calcio. Esas son pautas que tengo que cumplir, 2 horas antes de la comida o 2 horas después de la comida, ¿sí? Duración del tratamiento, eso también es importante, porque a veces la cantidad de comprimido que viene en la caja no alcanza para todo el tratamiento. Si es antibiótico, es 3 veces por día, por 7 días, ¿cuántas pastillas va a necesitar? 7 por 3, 21. ¿Sí? Las cajas vienen por 16. Siempre me falta. Entonces siempre hacen inconcluso el tratamiento. Medidas de conservación. ¿Dónde lo guardo? Una vez que armé, que restituí el jarabe, lo guardo siempre en la heladera. Las gotitas de la vista, no dice, pero siempre es mejor guardarlo en la heladera. ¿Sí? Entonces hay determinadas cosas que va a permitir. Si son azucarados, por ejemplo, ustedes lo guardan en la heladera, se cristaliza. ¿Sí? Queda todo cristalizado el azúcar del jarabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo antes para que se afloje, sacudir bien para que se disuelva. Pequeñas cosas, siempre pues, si hay que agitar, les dice agitar antes de tomar. Y no es así nomás, es agitar, que ustedes vean que se mezcló bien. Si viene con el frasco opaco que no se ve de afuera, abren la tapa y miran adentro cómo está, si está, digamos, homogéneo o no. Valorar si hay contraindicaciones, interacciones y reacciones adversas. Ahora ya sabéis que no podés mezclar amoxicilina con el acebú, por ejemplo, ¿sí? A eso si le agregaste otra cosa, ¿sí? O ya venías, digamos, con, suponete, algún problema hepático, si comiste mucho, si tomaste alcohol el día anterior, miles de cosas que puede hacer que también le complican al hígado y va a aparecer reacciones adversas. Localizar el medicamento en la zona de almacenamiento y verificar su adecuado estado de conservación. Esto, de una farmacia chica, cada uno va y busca su medicamento, pero en una farmacia grande, normalmente, la gente de depósito está en depósito y no deja que nadie pase. Entonces, bueno, es pedir a la gente de depósito que te pase. Supuestamente la gente del depósito verifica el estado, verifica que no esté vencido, verifica todas esas cosas. Pero ustedes cuando agarran también pueden chequear, mirar la fecha de vencimiento si está bien. ¿Sí? ¿Y si te venden la aplicación, no puedes renovar? Cuando uno acepta en el momento del mostrador, acepta. Pero si está vencido y vos podés probar que esa era la caja que te vendieron, porque si no voy a llegar el otro día, me vendiste esta caja vencida. No, esa no le vendí. ¿Sí? Tiene que ser ahí en el momento, antes de retirarte, mirar. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces hay un montón de gente, a ver el siguiente, pero es tu derecho, mirar a ver si coincide todas las cosas que te dan. Cuando te retiras, vos ya aceptaste lo que te dan. Va a depender, digamos, qué sé yo, de otras características, ¿viste? Que si a lo mejor en el ticket figura, porque a veces figura, en el sistema le figura cuando vence. Normalmente los sistemas cuando vencen ya no te deja facturar. O sea, por más que trajeron la cajita y cuando quieren cargarla en el sistema, le da error. Entonces, bueno, miran la caja y está vencida. Pero puede ser que el sistema no sea muy bueno, ¿sí? Porque no es que haya un sistema para todas las farmacias. Cada farmacia tiene su sistema. Comprobar que el usuario conoce toda la información necesaria para un uso correcto de ese medicamento o producto sanitario. Dar información sobre medidas no farmacológicas complementarias. Hoy me preguntaron sobre medidas no farmacológicas con el tema del uso del paciente que tenía el reflujo. ¿Qué son las medidas no farmacológicas? Todas las otras cosas que se pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de reflujo, ¿qué se le puede recomendar?
coma poco, no grandes cantidades de comida, porque si no, mucha cantidad de comida en el estómago, me siento lleno. Pequeños bocados, ¿por qué? Porque si yo como grande, que la gente grande tiene la costumbre de meterse comida grande en la boca, cuando pasa, raspa. Entonces, si raspa y encima viene el ácido del estómago, quema. ¿Sí? Masticar bien, al masticar bien ya empieza la digestión con la saliva. O sea, ¿cuántos consejos ya le podemos ir dando sin siquiera darle una medicación? En algunos pacientes, agua fría calma la sensación. ¿Sí? Hay otras personas que no, pero en algunas personas el agua fría le calma. Hay antiácidos que son de venta libre, que son pastillas para chupar, por ejemplo, Renier, ese yo usé muchísimo en el embarazo, porque calma enseguida, uno empieza a chupar y calma enseguida. La cama, la cabecera un poco más levantada, usar almohadas, ¿sí? O sea, hay muchas medidas que se puede hacer sin siquiera tocar una medicación de venta bajo receta. ¿Sí? Entonces, la idea es conocer, por eso yo le hice hincapié en las patologías, para conocer lo que son las patologías, es más fácil después los consejos. Y fuera del tema de la medicación, ¿por qué es tan difícil descubrir un reflujo, por ejemplo, en las criaturas? El reflujo en las criaturas es fácil porque vomitan. Pero es más difícil en los adultos. A mi hija, por ejemplo, ella nació y tenía reflujo. Ajá. Hasta los 6 meses tuvo. La mandaron a pinchar 50 veces creyendo que tenía infección urinaria y no sé cuántas cosas más. Nada que ver una cosa con la otra. Porque vomitaba y creo que una vez me llevó a tratar fiebre, pero no fue. ¿Y por el vómito sospecharon que tenía infección urinaria? La doctora me mandó que me dijo que la infección urinaria en bebés podría causar vómito. No, normalmente, ¿cuáles son los efectos que aparecen en un bebé que tiene reflujo? Tomó la teta o tomó la mamadera y vieron que la abuela que él le hacía, le ponían arriba, ¿sí? Le golpeaban para que eructe, sí, que haga provechito. ¿Para qué es eso? Para que acomode su pancita, ¿sí? Salga al aire, que eso es el eructo, y supuestamente que quede tranquilo ahí. Hay chicos que cuando nacen, mi hijo mayor tenía también reflujo, es más inmaduro, ¿sí? Toda la parte neurológica está más inmadura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primera medida, darle la mamadera o la teta y dejarlos quietos, ¿sí? Tampoco hablarles, tampoco emocionarles. ¿Por qué? Porque quieren hacer vomitar. ¿Sí? Entonces, siempre dejarles lo más quieto posible para que corte. ¿Qué me había dicho? Medida no farmacológica. Después de la teta, unas gotitas de limón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el limón corta la leche. Entonces iniciaba el proceso de digestión más rápido. Pero siendo tan chiquito así, acelerado. Sí, le daba, terminaba de tomar la mamadera y una cucharita así con 2 gotitas de limón y por supuesto hacía una cara agria. Pero, ¿qué me daba más resultado? Sentadito, quietito, no le jodan, no le hablan. Porque si él quiere hablar, empieza a patalear, todo eso, movimiento, expulsa. Y habrá estado 5 o 6 meses con reflujo. Después maduró solito. El bebé, después que nace, sigue madurando la parte neurológica. Entonces, por ahí, estos tipos de reflejos son, digamos, más condicionados y tiene que llevar más tiempo. Dormía en la cuna levantada. ¿Sí? O sea, le poníamos abajo el colchoncito para que levante y era gracioso porque cuando uno le miraba, él estaba allá abajo. Siempre se iba resbalando y iba quedando abajo. Pero bueno, pasa. Pero sí, uno le vestía y vomitaba todo. Cambiarle el pañal, ¿qué hacen normalmente las abuelas? Le daban una teta, le cambiaban el pañal porque hacía caca y después le daban la otra teta para que se duerma. Bueno, eso no se puede hacer con un bebé con reflujo. No, y encima, por ejemplo, mi nena era automático, no le daba, no aumentaba, ella me aumentaba 200, 300 gramos por mes, no aumentaba ella. No aumentaba así por kilo, como hacen todos. Y a ella, por ejemplo, para cambiarle el pañal, yo no le podía levantar más que esto, para meterle el pañal abajo. Y era. Claro, y nunca cambiarle después de la teta, siempre o antes de la teta o... Después ellos se acostumbran, ellos ya, digamos, no hacen caca enseguida después. El que se acostumbra a hacer caca después de tomar la leche va a ser siempre. Pero sí, son cuidados que se tiene que tener y... pero pasa, eso llega un tiempo que, salvo que haya algún otro problema
No, sí, con ella no más orgánico, digamos, algo de mal formado el esófago, algo que signifique algo más grave. No, y el gastroenterólogo me mandó a probar, por ejemplo, con la leche deslactosada, pensando que podría ser intolerante a la lactosa. Claro. Y todo lo que probamos nada funcionó, no. Era... La inmadurez del órgano no tardó un poco más después. Hasta el año de nacido los bebés van a seguir madurando los procesos. Bueno, ¿qué decía? Bueno, un hipertenso, ¿qué recomendación le darían? No coma sal, ¿sí? No tome tanto líquido, porque el líquido también aumenta. Reduzca la cantidad de azúcar, porque la gente piensa que la hipertensión es solamente sal. No, la hipertensión también es azúcar, ¿sí? O sea que la idea es que reduzca las comidas, que haga alguna actividad física para que gaste, ¿sí? Y que reduzca la cantidad de líquidos que toma también. No que se deshidrate, sino que controle, digamos. Ustedes toman mate, se toman la presión y después se toman un termo de mate, tómense la presión otra vez y van a ver que subió por el volumen de líquido, ¿sí? Si ustedes toman líquido y no van al baño, se va acumulando cada vez más líquido en la sangre y eso tiene sus consecuencias también. Valorar la necesidad de ofrecer otro servicio de atención farmacéutica. Por ejemplo, hacerle el control de toda la medicación que toman. Los abuelos, por ejemplo, están tomando un promedio de 6 medicamentos. ¿Cómo no van a tener interacción entre una cosa y la otra? 6 medicamentos en promedio. Tramitar las condiciones para la facturación, de ser el caso, por ejemplo, la retirada del cupón troquelado. ¿Sí? El cuponcito, vieron, ¿sí? La parte que les recortan en la farmacia para pegar en la receta. Entregar al usuario el producto o medicamento y cobrar el importe según la aportación. O sea, depende lo que cubre la obra social. Esto, si ustedes tienen por ahí obras sociales que son como el IPS, como cualquier otra obra social más común, digamos, siempre van a cubrir un porcentaje fijo a todos los medicamentos, o los que están en el Vademecum, 40%, por ejemplo. Pero PAMI, si ustedes prestan atención de los medicamentos de los abuelos, uno cubre el 30, el otro cubre el 80, otro cubre 100. ¿Sí? En el manual, ¿se acuerdan que veíamos cuánto cubría el alfa-beta cuando miramos? Bueno, eso es lo que se refiere, cuánto va a cubrir la obra social y la diferencia es lo que tiene que aportar el paciente. Hacer el registro post-dispensación. ¿Cuál es el registro? Si es un medicamento psicotrópico o estupefaciente, en los libros. Si es un medicamento trazado, en la trazabilidad. ¿Sí? Si no es nada de eso, nada. Cuando es la indicación farmacéutica, dice, ocurre cuando el medicamento o producto sanitario es propuesto por un farmacéutico ante la demanda del usuario de un producto farmacéutico para el tratamiento de un problema de salud. Yo con la farmacia de mi barrio donde me crié, uno le iba, le pedía a la farmacéutica, le decía, me pasa tal y tal cosa. La medicación que ella te daba, y vos después te ibas al médico y el médico te daba exactamente la misma medicación. Pero eran esos farmacéuticos viejos, muchos años, preparados, ¿sí? Entonces hay una cierta como garantía, porque están acostumbrados. Pero siempre va a ser un riesgo, sobre todo cuando no tienen mucha experiencia, va a ser un riesgo. Dice, en este caso la demanda de un medicamento o producto sanitario que el usuario solicita es por su cuenta para resolver un problema de salud sin una receta médica. Eso es lo que significa venta libre, ¿sí? Libre de la receta médica. Todo lo que ustedes vean producto de venta libre tiene publicidad, porque lo único que se puede publicitar en los medios es venta libre. Entonces, ¿qué pasa? Está la gente que ve una propaganda y yo quiero eso. Eso yo tengo. Así como muestra ahí, yo tengo. ¿Sí? Vieron que hay personas que son así, hipocondríacas se llama, de que allá una mujer se quejó que tenía, yo tenía eso. ¿Sí? O yo tengo eso, empiezan. Y bueno, y ahí empiezan a consumir. Entonces, lo que salga en la publicidad, ellos van a querer consumir por algo. Entonces, bueno, hay que ver. Hay una propaganda de esa de me duele el perro, me duele la cabeza, me duele, ¿sí? Me das un ibuprofeno, un ibupirac parece que es. El tema es que ninguna de esas personas dijo si por ahí tenía problemas renales. A todos se le dio.
pero yo no sé si esa chica que estaba corriendo con los perros no tenía algún problema de riñón. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Sí? Las complicaciones, las otras patologías que la gente no dice, porque la gente no dice cuando quiere algo. ¿Sí? Siempre va a tratar de tapar, de minimizar. ¿Usted tomó esto alguna vez? Sí, sí tomé, nunca tomó. Después toma, se brota todo porque es alérgico. Los dos grupos de medicamentos que más alergia generan son los antibióticos y son los AINES. Los dos que en la farmacia muchas veces venden sin receta. ¿Sí? Entonces los dos hay que tener cuidado. Me estoy quedando sin tiempo, dice. Para este tipo de dispensación se deben dar los siguientes pasos. Recoger información completa sobre el problema de salud. A veces cuando dicen me duele la cabeza, ¿qué tipo de cabeza? ¿Cómo es qué tipo de cabeza? ¿Qué tipo de dolor? Si es un dolor opresivo, ¿qué tal le pregunté qué tipo de cabeza no tiene? Si es un dolor opresivo, ¿sí? Siento que me aplastan, o si es un dolor agudo, de que siento que me hinca, es distinto uno del otro. Si me duele la frente, si me duele la nuca, ¿sí? Si me duele detrás de los ojos, son todos dolores que están indicando otras cosas. Normalmente dolor de nuca es presión alta. Normalmente dolor atrás del ojo puede ser un problema neurológico, ¿sí? Cansancio visual, estuvo leyendo mucho, sí, estoy por rendir un examen, bueno. Entonces sé que se debe a eso, puede ser muy raro que sea otra cosa, ¿sí? Pero son cuestiones que después la práctica y leer, también eso les va a ayudar también a ir aprendiendo. Planificar el producto farmacéutico adecuado, o sea, pensar. Les cuento una anécdota que tuve yo cuando estaba, no me había recibido todavía y había empezado a trabajar en una farmacia. Tenía por costumbre leer los prospectos. Cuando tenía tiempo que no había gente, me iba, abría las cajitas y leía los prospectos. Justo leí porque me llamó la atención que era un aerosol. Leí y era un anestésico bucal que era como un desinfectante bucal y permitía como para problemas de la garganta y con el aplicador que tenía, digamos, podía direccionar mejor. Bueno, me pareció, tenía un anestésico encima, me pareció que era muy interesante, digamos, por eso la había leído. No pasó ni 5 segundos después, cayó una paciente que sentía una carraspera, decía, siento algo que tengo en la garganta, y estaba así y no le salía nada. Entonces, bueno, pensé en ese producto. Entonces le dije, mire, esto se usa así, así, usted coloca, tiene un anestésico, eso lo va a hacer que usted deje de sentir eso que está sintiendo, entonces va a dejar, porque es psicológico, cuando sentimos que tenemos algo, ahí estamos pensando en eso. Bueno, la cosa que vino al otro día, y ahí sí estaba el farmacéutico, y vino, él ya había pensado que yo era la hija del farmacéutico, y le felicitó porque espectacular lo bien que le hizo, que ahora estaba bien, que ahora podía tragar, que ya no sentía más problemas. Entonces, de casualidad, que me puse a leer justo el mismo problema que tenía lo que hablaba al prospecto. Pero esto no suele ser así. Entonces, bueno, la idea es indagar, preguntarle, siente algo cuando traga, ¿sí? Cosas como para preguntar. Hoy hay productos de venta libre para todas esas cosas. Están los caramelos, bucotricina, esas cosas que tienen anestésicos y al chupar van calmando, ¿sí? Igual cuando tienen amigdalitis, que no pueden tragar, si tiene la placa, ¿sí? Se mira en el espejo y ve que esto está inflamado, ¿sí? De adentro de la boca se ve que está inflamado y está rojo, eso no es para antibióticos. La gente usa amoxicilina. Eso no es, eso es para ibuprofeno. ¿Sí? Para que calme el dolor y que eso se desinflame. Cuando tiene una placa amarilla, ahí sí estamos hablando de la necesidad de un antibiótico, ¿sí? Una amoxicilina, si ya usó y no le hace caso, una amoxicilina con ácido clavulámico, ¿sí? Sería una citromicina, que se usa ahora más, estaría bien. Ahora, si se ve y se ve medio gris, ese es otro problema.
¿sí? Entonces, dependiendo qué es lo que ves, por eso es importante que vaya al médico, porque el médico no le dice para ver cómo está su dentadura, abra la boca, diga, saca la lengua. Es para verle eso, ¿sí? Entonces, esa es las placas grises en la amígdala es difteria. Entonces es otra complicación, podría estar contagiando a todos los habitantes de la casa. Bueno, entonces, bueno, localizar el medicamento, la zona de almacenamiento y verificar el estado en general, o sea, que no esté vencido, que no esté roto. A veces ha pasado que se venden ampollas y están rotas dentro de la ampolla porque en algún momento alguien dejó caer la caja. Se rompe el líquido, a veces polvo, así que no se ve de afuera, la caja se ve, parece normal, pero... Comprobar que el usuario conoce la información necesaria para hacer un uso correcto de ese medicamento o producto sanitario. O sea, si sabe cómo se usa por lo menos. Dar información adicional sobre medidas no farmacológicas complementarias. Lo que estábamos hablando hace un ratito de todo. ¿Sí? Si se golpeó, tiene hinchado el brazo, ¿qué medida no farmacológica le podrían dar? Reposo, inmovilizar el brazo, ¿sí? Colgarle una bufanda y atarle que el brazo esté sujeto, bolsa de hielo, ¿sí? El hielo es calmante y es desinflamante, ayuda mucho en los procesos de inflamación. El dolor de cabeza muchas veces cuando es punzante solamente en las sienes, acá en los costados, muchas veces un hielo y calma el dolor, ¿sí? Porque es de presión arterial. Pero si cuando uno está deshidratado también le duele la cabeza, ¿no? Puede ser que le falte agua. Y puede ser, pero más se va a notar, digamos, en lo que sea la sequedad de la piel y en la orina oscura. Eso es lo que más se nota deshidratado. El dolor de cabeza podría llegar a ser, pero el dolor de cabeza te puede dar por muchas cosas. Estar en un lugar encerrado sin ventilación, falta de oxígeno, leer mucho, estar atento a una pantalla muy luminosa. ¿Por qué? Porque está estimulando la parte neurológica. Estar en la oscuridad mirando una computadora es terrible, ¿sí? Y muchas veces hacemos eso mirando películas, ¿sí? Después me duele la cabeza, ¿sí? Me duele la cabeza, estoy... un montón de cosas que puede ser. La presión, ¿sí? Y si sos de no tomar mucha agua, normalmente 2 litros de agua, pero hay mucha gente que no toma. En algunos dice, bueno, 2 litros de agua sin contar el mate, pero si la gente toma mate, después no toma agua. ¿Cómo podés ver si está deshidratado? Mira tu lengua. La lengua tiene que ser rosada. Si tiene, todo se ve pálida, se ve blanca, eso es falta de agua. A mi hijo le controlaba así para que no tome tanta gaseosa. Entonces cuando se quería servir la gaseosa le decía, mostrame la lengua. Y entonces me mostraba la lengua, le digo, un vaso de agua y después la coca. Entonces le obligaba a tomar el agua. Cuando está blancuzca la lengua es por deshidratación. Pero el dolor de cabeza puede ser, si vos notás que siempre te agarra dolor de cabeza con la deshidratación, vos ya sabés que es un síntoma tuyo. Bueno, a ver. Valorar la necesidad de ofrecer otro servicio de atención farmacéutica, por ejemplo, un seguimiento farmacoterapéutico. El seguimiento de donde le controlo todo. Bueno, siéntese, dígame, tráigame todos los medicamentos que está tomando en su casa. Te trae la bolsita y ahí empezás, vas anotando y vas viendo todo lo que está tomando y si uno interfiere con el otro. Si está tomando aspirina y está tomando antihipertensivo, lo primero que hay que decirle es que tome lejos uno del otro. Si toma el antihipertensivo a la mañana, que la aspirina tome de tarde. Porque si los toma juntos, que mucha gente los toma juntos, anula el efecto del antihipertensivo o reduce. Entonces por ahí le van a aumentar la concentración de enalapril, cuando en realidad lo que tiene que hacer es tomar lejos la aspirina. ¿Sí? Entonces tomaba 10, no le sirve, toma 20 ahora. Y en realidad lo que le tenían que hacer es sacarle la aspirina. Bueno, dice, entregar el producto y cobrar su importe. O sea, esas son las cosas normales que se tienen que hacer. ¿Por qué no anda? Hacer el registro post-dispensación siguiendo todo lo indicado. Solo digamos que en cualquiera de los dos casos, post-dispensación no va a haber
de psicotrópico y estupefaciente en esto, porque esto es del farmacéutico. Tampoco va a haber de trazabilidad, porque para trazabilidad y para psicotrópico y estupefaciente sí o sí tiene que haber receta. Así que en este caso, post-dispensación podría ser anotar para pedir a la droguería, ¿sí? De reposición. Bueno, dispensación y venta de productos. La dispensación y la venta de productos, esas son competencias del técnico de farmacia, o sea, lo que está en el demostrador. Este debe asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de las características y del uso racional de dichos productos. Esto en realidad no es que se ve mucho en el mostrador. La gente viene, pasa la receta o pide lo que quiere y en algunos casos le pueden llegar a pedir información. ¿Sí? Eso es. Si lo saben, bien. Chequeen primero, ¿sí? Y si no lo saben, dicen, mire, yo no sé. Bien ahí. Bueno, bien ahí. ¿Qué dice? Este debe asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de las características y del uso racional de dichos productos. Por eso, esto no es que ustedes lo van a hacer siempre, pero hay personas que sí quieren saber cómo lo tengo que guardar, cómo lo tengo que tomar, más que las personas mayores les gusta. Incluso depende del tiempo que ustedes van a tener en algún momento, van a estar la necesidad de anotarle o algo, ¿sí? Porque a veces la indicación que le dio el médico no se ve, ¿sí? O ellos no entienden, o le escribió con la letra de médico y no entienden nada. Entonces a veces, bueno, tomarse 5 segunditos y hacerlo. Dice, realizar la venta de productos para farmacéuticos atendiendo las demandas e informando con claridad a los usuarios. ¿Qué son los parafarmacéuticos? Las vendas, el alcohol, las cosas para curaciones, gasa, ¿sí? Todo lo que ustedes ven en la farmacia, que no sea, que sea siempre de salud, que no sea cartera, golosina, esas cosas no. Llamamos venta al servicio de entrega al usuario de un producto no sujeto a prescripción que no requiere consejo ni información adicional al cliente, por no ser ni un medicamento ni un producto sanitario. Dice, últimamente en la oficina de farmacia se han introducido numerosos productos para farmacéuticos cuya venta supone un porcentaje importante. Ustedes van a ver, esta farmacia shopping tiene de todo lo que sea shampoos, pañales, ¿sí? Ustedes ven, chocolates, regalos, de todo. Depende de la farmacia, van a poner esos productos para farmacia dependiendo de lo que es el barrio, ¿sí? Si están al lado de un hospital van a poner cosas como para el hospital, ¿sí? Incluso pueden poner, qué sé yo, galletitas, hierbas, esas cosas que por ahí salen los acompañantes y necesitan en algún lugar. Cuando ustedes ven esas farmacias que están sobre la ruta, normalmente ponen cosas, ¿sí? que son necesarias de paso. Hasta ahora, yo fui inspectora y hasta ahora solamente una farmacia me descolocó, me sacó de mi... que tenía fiambres cortados en la farmacia. O sea, no se puede tener. Pensé, bueno, a lo mejor compraron para comer un sándwichito, qué sé yo, pero no, tenían para la venta fiambre. Obviamente se labró un acta y bueno, vino una sanción, pero o sea, no se puede tener ese tipo de producto y menos en la heladera donde está la medicación. ¿Sí? Así que pensé, bueno, a lo mejor se compraron para hacer un sándwichito, puede pasar, ¿sí? Que se hagan un sándwichito, pero no, estaba para la venta. Una venta es un proceso de transmisión de información y comunicación que se establece entre el vendedor y el consumidor con el objetivo de encaminar al consumidor a la decisión de adquirir el producto o servicio ofertado. O sea, como siempre, esto es un marketing. Ustedes siempre van a estar tratando de venderse, todos nos tratamos de vender a nosotros mismos, todos tratamos de vender el producto, todos tratamos de vender, si tenemos puesta la camiseta, ¿no? La farmacia donde yo trabajo, la que mejor te atiende, ¿sí? De una forma. Ahora, si no tengo puesta la camiseta, sí, bueno, andá, compré en aquella farmacia que es más barata que la mía. ¿Sí? Depende del grado de compromiso. La venta se considera una actuación profesional no farmacéutica. ¿Por qué? Porque no va ese plus de la responsabilidad común. O sea, si yo vendo una cartera, salvo que le estafe,
no soy responsable. ¿Sí? Si le está fe, sí, pero si no, es una cartera. Recordemos que la dispensación es, en cambio, la comercialización de un medicamento bajo prescripción médica o no, o un producto sanitario. O sea, las cosas que son de salud, sí, va la responsabilidad. Ahí ustedes tienen un cuadrito de la diferencia entre dispensación y venta. ¿Sí? ¿Cuál se considera una actividad farmacéutica? ¿Cuál no? La dispensación es medicamentos y productos sanitarios, los otros son todos los otros productos para farmacéuticos. En la dispensación puede haber una información complementaria, sí, ese es el plus que se le va a dar. En la otra no es necesario. En la dispensación hay protocolos, hay reglas, por ejemplo, para psicotrópicos, estupefacientes, para trazabilidad, siempre va a haber reglas. Y en cambio en la venta lo único que vale es la técnica de venta. Vieron que hay personas que tienen esa capacidad de vender. Tienen como, ¿cómo se llama? Venden un buzón, dice, te venden un buzón porque tienen todo lo que es esa técnica de venta que muchas veces se aprende en cursos y son como para convencerle a la gente que necesita eso. Vieron que hay gente que te convence que vos necesitas un seguro, que te convencen que vos necesitas el último celular, que te convencen que esta marca de auto es más cara, pero es mucho mejor. Así que uno cree que sale y se parece, no sé, a la actriz de moda cuando sale y en realidad no es así, ¿cierto? Bueno, antes de la dispensación debes revisar quién es el usuario y a qué régimen o modalidad pertenece, o sea, si es PAMI, si es una criatura. Si en la receta figuran los datos básicos obligatorios, cuál es el periodo de validez, si hay enmiendas y tachaduras. Si hay enmiendas y tachaduras hay que aclarar, ¿sí? Porque tiene que corregir el médico. ¿Qué tipo de medicamentos han prescritos? En enmienda y tachadura también, si ustedes se equivocan y ustedes remarcan el número, tienen que avisarle al farmacéutico porque tiene el farmacéutico que salvar también. Digo tal cosa, tiene que decir otra vez. Dice, ¿cuáles son las condiciones de dispensación? Si hay necesidad de registro en los libros de gestión farmacéutica, ¿cuáles son los libros? Libros de recetarios, psicotrópicos, estupefacientes. ¿Sí? Ahí están los libros. Por un lado tenemos los libros recetarios, el libro recetario, y el libro de psicotrópicos y el libro de estupefacientes. El libro de tóxicos también va a aparecer un libro de actas, esos son los libros. Hay una pregunta que siempre me contestan mal. Si yo le pongo un vademecum, ¿es un libro de la farmacia? ¿Ahí ustedes ven vademecum? No, los libros son de esos. ¿Sí? Libro recetario. En el libro recetario, que ahora hay imágenes para usted, en ese libro recetario se anota, por orden, por día, se anotan las recetas que entraron. Antes se anotaba todo lo que el farmacéutico preparaba. Ahora se anotan lo que son psicotrópicos y estupefacientes. Tanto psicotrópicos como estupefacientes vienen en 4 listas cada uno. En cada lista hay una lista que es prohibida. En el caso de los psicotrópicos, la primera es restringida, prohibida. Y en el caso de los estupefacientes, la lista número 4. O sea, justo al revés, digamos. Todos los psicotrópicos de lista 2 y 3 son los que se van a colocar en el libro de psicotrópicos. ¿Por qué? Porque lo de lista 4 es solamente en el libro recetario. En la lista 4, como para que ustedes se ubiquen, está el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, o sea, todos los ansiolíticos, antidepresivos, ¿sí?, que la gente usa. Si se tuviera que registrar todo, estaríamos todo el día escribiendo de la cantidad de medicamentos psicotrópicos que se venden. En el caso de los estupefacientes, las listas van a ser 1, 2 y 3. Las 3 se van a colocar en el libro, ¿sí? La otra va a ser restringida. Bueno, estos son los libros, ¿sí? O sea que si ustedes ven en la pregunta que un manual farmacéutico es un libro, no es un libro. Así es un recetario, son libros oficiales, vienen numerados, ahí ustedes llegan a ver arriba el numerito, tiene un numerito. Cuando uno autoriza en salud pública le pone un sellito, a cada hojita le pone un sellito. ¿Por qué le hace eso? Para que quede foliado y nadie pueda arrancar hojas, ¿sí? Entonces no falta ninguna hoja en el libro.
Profe, ¿y por qué sería eso que dice de lista 1 restringida y lista 4 restringida? En ese caso ahí, la lista 1 restringida son que solamente se autoriza en casos muy especiales, se usa en investigación y es solamente para casos muy especiales. Están algunas drogas, pero muy raras. Estupefacientes, tenés morfina, por ejemplo. ¿Sí? En la lista 4 morfina tenés morfina en esa... Es restringido, ¿sí? Tenés el opio, digamos, cocaína, opio, marihuana. La morfina sí va a estar en lista 3. Por eso son productos que el Estado, que el gobierno, la autoridad sanitaria, restringe el uso. Bueno, así es donde entonces se ve un recetario. Ahí ustedes ven, se va colocando el número de orden de la receta, el nombre del médico y qué fórmula prescribió. Por ejemplo, clonazepam 0,5 miligramos, ¿sí? Supónganse, doctor López, clonazepam 0,5 miligramos comprimido. Se va anotando y ese numerito de orden que le va a tocar es lo que yo voy a llevar después al libro de recetario o psicotrópico. Así se ve cuando está relleno, ¿ven? Normalmente, o sea, debería ser el farmacéutico el que hace, pero a veces en farmacia donde tienen mucho movimiento ponen a alguien para que haga este trabajo. ¿Sí? De todas maneras, siempre el farmacéutico va a ser el responsable de lo que se escriba ahí. Bueno. Cuando es un psicotrópico del que se tiene que llevar en la lista de psicotrópicos, se agrega además a este. Ahí, este es un libro que tiene doble entrada. Ahí, esa es una foto que abarca la primera parte. Después viene una segunda, son libros largos. Entradas y salidas se llama, ¿sí? Tiene la fecha y tiene un espacio de entrada y uno de salida. Entonces yo voy a ir, cuando yo compro el medicamento, pongo la fecha entrada. ¿De dónde vino? Droguería Misiones, por decirle algo. ¿Cuántas cajitas compré? Porque es una hoja por cada uno de los productos. Arriba, ahora cuando vemos la otra página ustedes van a ver, arriba tiene un espacio para poner la droga. Supónganse que yo pongo clonazepam 0,5 miligramos de Vanier. Bueno, entonces cada vez que yo compro ese producto voy a poner ahí la fecha, vino de droguería americana, 5 cajas, ¿sí? Y al final ven que dice saldo. Entonces, ¿cuántos tengo en mi estante? 5. Bueno, ahora viene un cliente y me llevó uno. Pongo nuevamente la fecha, ¿sí? Pero en este pedazo no pongo nada porque me voy a la salida y pongo ahí doctor López y una cajita. Entonces saldo, tenía 5, di una, me quedan 4. ¿Por qué esto es importante y llevar bien el saldo? Porque cuando van los inspectores, van a pedir el libro y van a mirar los saldos, ¿sí? Y si el saldo dice que hay 3 cajas, cuando vayan a ver en el armario tiene que haber 3 cajas. Si todavía no pasé el libro y hay 2 cajas, supónganse, tiene que estar la receta de ese que me está faltando. ¿Sí? Entonces esa es la forma que se tiene de controlar los psicotrópicos, así con cada una de las drogas que ustedes ven. Entonces esto es lo que se llama libro de doble entrada. En la misma hoja yo voy anotando entrada y salida, ¿sí? Bueno, el libro de estupefacientes es lo mismo, son libros largos, es exactamente igual y ahí se ve bien, ¿vieron? Entrada y salida en la misma hoja. Tiene lo mismo que el otro y se trabaja de la misma manera. Siempre pongo la fecha es en la misma columna para los dos. ¿Bien? Entonces ese renglón lo voy a completar de un lado o del otro. No es difícil, ¿sí? Pero es tedioso, lleva mucho tiempo, entonces a veces a los farmacéuticos no les gusta hacer y delegan este trabajo. Este es un libro de tóxicos, no tiene nada, es una hoja con renglones nada más, para que se escriba, ¿sí? Lo que se quiere escribir. Ahora no se usa mucho, antes sí se usaba, pero ahora si alguien se intoxica con algo no va a la farmacia, va al hospital, ¿sí? Bueno, la ley de sustitución, esta es una de las leyes que ustedes tuvieron, ¿sí? Una de las leyes que tienen para el trabajo práctico.
La ley nacional es la 25.649, esta se sancionó en el año 2002. Y la ley provincial es la número 3843, esa es la que yo les di el enlace. Dice, cuando no se disponga del medicamento por causa de desabastecimiento o de razones de urgente necesidad en su dispensación, es posible el reemplazo de la medicación prescrita por otra. En estos casos, el farmacéutico podrá sustituirlo por otro medicamento siempre y cuando goce de igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. Esto la gente le suele llamar genérico, pero esto no es un medicamento genérico. ¿Ah? Acá en la Argentina no existen los medicamentos genéricos. Acá nosotros lo que tenemos son medicamentos copia. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos medicamentos genéricos? Porque no tenemos la ley de medicamentos genéricos. ¿Sí? Para que haya que una ley. Acá no existe. Esta ley, que la gente le llama ley de genéricos, lo que se llama es ley de prescripción por nombre genérico. El nombre genérico es cómo se llama la droga. ¿Sí? No me está hablando de que el medicamento es un medicamento genérico. Entonces, ¿cómo voy a reemplazar un medicamento por otro? ¿Cómo lo voy a sustituir? Siempre y cuando tenga la misma droga, en la misma concentración, con la misma forma farmacéutica, que se use de la misma manera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ibuprofeno, 400 miligramos comprimidos por 8, por decir. Bueno, no quiero ibuprofeno, ¿sí? Ibupirac, suponete. Bueno, quiero otro. Bueno, me da otra marca, pero tiene que tener 400 miligramos comprimido por 8. No le puedo cambiar por otra marca que tenga 600 miligramos, eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, la sustitución siempre va a ser sobre la misma droga. Si yo le doy otra droga, eso no es sustitución, eso es reemplazo. ¿Sí? Suponete que, bueno, pedí ibuprofeno, no hay ibuprofeno. Bueno, llévate piroxicam, que es casi lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Es un AINE, es un antiinflamatorio, pero tiene muchísimo más toxicidad en el riñón. ¿Está? Entonces eso es un reemplazo. Enalapril, por ejemplo, ¿sí? Enalapril, 10 miligramos comprimido por 30. Puedo darle cualquiera de las marcas, eso sería sustitución. Si yo en lugar de darle enalapril le cambio y le doy losartán, que es otra droga, ahí estamos hablando de reemplazo. ¿Tá? Dice, para ellos deberá anotar en el lugar correspondiente de la receta el medicamento que dispense, la fecha, su firma y su rúbrica y el motivo de la sustitución. Hay ciertos medicamentos que no es recomendable sustituir por sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico. Bueno, a ver si estos ustedes se tienen que acordar de lo que vimos farmacocinética y farmacodinamia. Rango terapéutico, ¿se acuerdan? La dosis mínima para ser efectivo, la dosis máxima para ser tóxico. Se tiene que mover en ese rango, ¿sí? Cuando ese margen es muy pequeño, si yo cambio de marcas comerciales, puede haber una variación, ¿sí? Puede salir de ese marco. Eso es lo que consideran que es un peligro. Esto de firmar y rubricar atrás se hizo al principio, pero después se dejó, ¿sí? Porque era... Hoy por hoy viene ya por nombre genérico, entonces no es necesario hacer eso. Los medicamentos biológicos como la insulina, los hemoderivados, las vacunas, los medicamentos biotecnológicos son los que tienen de estrecho margen terapéutico, por eso recomiendan no derivar, pero de todas formas insulina se sustituye. El tema de vacunas, ahora estamos escuchando, ¿vieron todo el tema de COVID? La segunda dosis. ¿Sí? Que están probando ahora para cambiar de una marca en la otra. ¿Cuál es el problema con la AstraZeneca? Había presentado, no sé si efectos adversos o no sé cuál era la... Os había escuchado algo de trombosis. Que generaba trombosis, sí, puede ser uno de los efectos. Lo que pasa es que una cosa es cuando se prueba y otra cosa es cuando se empieza a vacunar masivamente a la población, que la gente tiene enfermedades. Se prueban en individuos sanos, pero después se empieza a aplicar en general. A mí si me preguntan, a mí nunca me preguntaron, yo tomo anticoagulante, a mí nunca me preguntaron. Ese es el problema.
Tipo, yo tengo un problema con corazón y yo me pongo a vacunar, pero en caso de chicos que tienen problemas de vacunarse y no nada, te dan la atención necesaria. Hasta como cuando tuvieron COVID, para tu casa nomás. Y sí, y bueno. Y COVID, tipo, te imaginas que usted se vacuna y da un súper efecto adverso y preocupado. Salía en los medios, por ejemplo, si usás corticoides no podés vacunarte. Yo uso corticoides por el asma, a mí nunca me preguntaron. A mi mamá tampoco, los dos están vacunados. O sea, en realidad mi papá entraron para la Sputnik, mi papá tiene POC y mi mamá es asmática. Y Nunca le preguntaron. a ellos. O sea, cuando están haciendo las pruebas, están en un medio controlado. Te van a verificar, van a ver, pero acá te mandan nomás. Y bueno, y avisás si te sentís mal. Y bueno, pandemia, la primera vez que aparece una pandemia así tan larga, la gente no sabe qué hacer, pero en realidad está mal manejado. Está muy mal manejado, pero a nivel mundial, a nivel mundial. Que hay algún país entraste con una vacuna, en nuestro país en Europa no se encuentran con la vacuna Sputnik. Es tipo, para eso, pero tanto tiempo para vacunarse. Por la autoridad sanitaria es la que determina si se aprueba o no. Acá la ANMAT aprobó. No aprueba la otra, ¿cómo se llama? La de Pfizer, es la que no aprueba ya. Bueno, por eso, esa no aprobaron, por eso no puede venir porque no aprobaron. A pesar que hicieron, el grupo de pruebas más grande se hizo en Argentina. Probaron la vacuna acá y sin embargo no es. Ayer estaban hablando de que iban a entrar de la Pfizer y la Johnson Johnson. Lo que pasa es que hasta ahora la Pfizer es la única que se probó que sirve en chicos. Y hay chicos con discapacidad que están necesitando ya, no esperar a... Bueno, y la Sputnik no autorizó la Comunidad Europea. Ellos tienen un solo centro para todos los países de Europa, tienen un solo centro y ese no autorizó, por eso no se puede entrar con la vacuna de Sputnik. Con el tiempo se van a arreglar todo, estas son peleas políticas, digamos, que con el tiempo va a pasar, pero mientras tanto, ¿qué pasó con la vacunación? Ahora la segunda dosis de vacunación. Ayer funcionó, vacunaron ayer a todos. Hoy cuando fueron, a las 8 de la mañana se quedaron sin vacuna. ¿Cómo se van a quedar sin vacuna? Le citaron a los de un número de documentos y hoy cuando fueron los otros se encontraron que no hay vacuna. ¿Qué tenían que haber hecho? Si teníamos 5.000 vacunas, repartir 1.000 por día y darle a todos los grupos. Se vacunaron gente de 40 años allá, porque estaban en el grupo del documento, y hoy abuelos de 80 no tenían vacuna. No, y ayer en Europa, por ejemplo, a la mañana se avisó que no había llegado la segunda dosis de Sputnik. Al mediodía avisaron que llegó y teóricamente ayer se iba a vacunar terminaciones de DNI 7, 8 y 9. Ajá. Mi mamá es 3 y mi papá es 1. Al mediodía cuando avisaron, ellos se fueron porque encima creo que llegaron 200 dosis y demás. Ellos fueron y les vacunaron igual y teóricamente hoy se tenía que vacunarse. Bueno, 1, 2 y 3. Ayer le vacunaron y hoy ya no hay. Bueno, no. Zafaron. Pero bueno, no sé quiénes son los que manejan, pero verdaderamente, bueno, o sea, no sé si es tan difícil manejarlo adentro, porque a lo mejor nosotros lo vemos de afuera y lo vemos fácil, pero creo que no es tan difícil. Cuando pusieron el tema de comunicarse con el Allegra, que se ¿se acuerdan al principio? Los abuelos no saben ni hablar por teléfono. ¿Cómo van a meterse en esos enlaces y van a seguir? No van a poder, sí o sí necesitan un abuelo, un papá, un hijo que le haga. Mi marido le quiso anotar a los dos padres, como hizo con su celular, hizo el del papá, cuando le quiso hacer de la mamá no le dejó porque el mismo celular. Y si tenés más viejos en la casa, ¿qué hacer? Si hay un solo celular en la familia, ¿qué hacer? O sea, bueno, ahí después pusieron el tema de documentos, pero cuando hay muchas vacunas disponibles, el de los documentos es genial. Pero ahora, si había tan poquita, lo que tenían que haber hecho es llamar a la franja etaria más vieja. Vengan primero los mayores de 80. Por documento, para que no se amontonen. Hoy había 6 horas de cola. 6 horas de cola de viejos y no había vacuna. Bueno, en fin, a lo mejor adentro es difícil manejarlo, pero no sé.
uno no está ahí, no sabe lo que cuesta adentro, pero me parece que falta un poquito de sentido común, me parece, eso nomás. Qué sé yo, no sé. A lo mejor es muy difícil, no sé. Vamos a poner un manto de piedad porque verdaderamente yo echaría todo. A todo, uno por uno le echaría si soy el ministro. Dicen, los medicamentos que contengan alguno de los principios activos considerados de estrecho margen terapéutico. El acetocumarol, que es un anticoagulante, la carbamazepina, que es un antiepiléptico, ciclosporina, que es un medicamento inmunomodulador, digoxina, que es para el corazón, fenitoína para convulsiones. Fenitoína es uno de los psicotrópicos, psicotrópico lista 3. Levotiroxina para el hipotiroidismo, litio, que es un antipsicótico. ¿Se acuerdan que el litio era el único que se acercaba a la membrana y le hacía una endocitosis? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los pasajes de membrana? Es el único caso que hace eso el medicamento. Se acerca a la membrana y la membrana es como que le atrapa. Metildigoxina, también cardíaco, tacrolimus, un inmunomodulador, teofilina, un broncodilatador, warfarina, un anticoagulante. Excepto cuando se administren por vía intravenosa, porque en intravenosa está el 100%. ¿Sí? El problema está en cómo mi cuerpo absorbe. ¿Se acuerdan farmacocinética y farmacodinámica? ¿Sí? Que cuando ingresa el medicamento por la boca, le va a empezar a atacar mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, pero mi estómago no es lo mismo que el tuyo. Entonces va a ir variando, ¿sí? Entonces, si uso antiácidos, si no uso, toda la cantidad de cosas que habíamos visto en esa clase. Los medicamentos para el aparato respiratorio administrado por vía inhalatoria, ¿sí? Eso supuestamente no se puede cambiar, se cambia todo. Hoy por hoy no hay ningún tipo de problema, se cambia todo. Estos productos que están ahí, todos se cambian. No hay uno que no se cambie. Pero que la levotiroxina solo es T4. Sí, T4 hay varias marcas. ¿Y por qué solo T4? Porque T3 es otra hormona. Hay dos tipos de hormonas. Depende qué es lo que se necesita para hipotiroidismo común, es la levotiroxina, que es T4. Claro, sí, pero como que había visto que el cuerpo produce los dos. O sea, ¿Qué? el cuerpo produce T3 y T4. Claro, T3 y T4, por eso. Depende cuál es el problema de la glándula. Si es el normal, el más común de todo, es la falta de T4. Pero esa es, bueno, tenéis varias marcas. ¿Qué es la diferencia? La forma del comprimido. Entonces por ahí a veces te quieren cambiar de marca y vos decís, no, quiero esa otra marca porque es chiquitito. Los chicos, más fácil que tomen el comprimido chiquitito. Entonces en esos casos, digamos, sí vos le podés pelear, ¿no? No quiero esta marca porque esta marca es muy grande, esta marca es chiquitita, puede traerlo más fácil. En eso sí, digamos, hay forma de defenderse, si no, la sustitución es para todo. Los medicamentos que contengan principios activos sujetos a especial control médico o aquellos que requieran medidas específicas de seguimiento por motivos de seguridad. Los derivados de la vitamina A, ¿alguien se puso a pensar que la vitamina en exceso podía ser peligrosa? ¿Vos que tomás vitamina? Las vitaminas son peligrosas si se toman en exceso. Lo que sea vitaminas liposolubles, o sea que se desarman en grasa, se depositan, ¿sí? La vitamina A es liposoluble. La vitamina C es hidrosoluble. Todo lo que ustedes toman de más se va a ir en la orina, ¿sí? Pero la liposoluble queda guardada en el cuerpo. ¿Y qué tiene vitamina A? Los agregados de la leche, por ejemplo, hay algunos comprimidos que son de vitamina. Ah, y tipo, ¿cómo entonces Eres- la fase de vitamina A? O sea, no hay como En margen grande, más o menos, digamos, tendría que ser, va a empezar a aparecer señales en la piel, ¿sí? Sobre todo pueden aparecer como costras, no sé si sería costra la palabra, pero son como engrosamientos de la piel. Y ese es uno de los problemas que por ahí tiene. Y al ser liposoluble también interviene en toda la parte neurológica, puede empezar a aparecer, supónganse, pérdida de sensibilidad, qué sé yo, cosas muy específicas, pero son casos en que agarraron la caja de vitamina y se tomaron entera la caja de vitamina.
La gente a veces quiere acortar los tratamientos y bueno, me tomo doble para hacer más corto el tiempo. Y ahí es donde aparecen estos picos. Siempre va a quedar acumulado. Todo lo que sea hormonas queda acumulado. Los que son los corticoides quedan acumulados. Aquellos que se pichicatean para tener músculo quedan acumulados, ¿sí? Entonces, esos son los que van a tardar más tiempo en eliminarse después del cuerpo. Bueno, la talidomida. La talidomida, ¿les hablé alguna vez de la talidomida o no? Talidomida es la causante, esa droga fue la causante de que se empezara a hacer farmacovigilancia a nivel mundial. En la década del 60 es un medicamento que es muy bueno para los vómitos, muy bueno para los vómitos. Suprimía los vómitos, vos tomabas y ¡pum! Se terminaron los vómitos. Entonces, ¿a quién le empezaron a dar? A las embarazadas, ¿sí? Masivo a las embarazadas. ¿Por qué? Porque los vómitos es una de las cosas que más molesta a la embarazada, más se ponen nerviosas, más se quedan quisquillosas y molestosas, ¿sí? Así que le metieron talidomida a todas las embarazadas. Chochas, época en que no había ecografías, ¿sí? O por lo menos no era algo tan masivo. ¿Qué novedad tuvieron cuando empezaron a nacer los bebés? Sin piernas, sin brazos. A causa de la talidomida, genera focomelia, se llama, cuando no tienen el desarrollo de los bracitos, o parcial, o a lo mejor los brazos se desarrollaban, pero las piernas no y demás. ¿Pero nacen muertos o...? No, vivos, pero hay muchísimos casos. Ustedes ponen casos en internet y pueden encontrar miles. Hay uno que es un actor, el Circo de la Mariposa, ¿llegaron a ver? Creo que sí. El Circo de la Mariposa, que no tiene brazos, bueno, él es producto de la talidomida. Tiene solamente un piecito, ¿sí? Con el que él se estriba para caminar, no tiene brazos, no tiene nada. Bueno, él es, por ejemplo, él tiene familia, tiene todo, y él es un motivador, porque él dice, si yo pude salir adelante, ¿ustedes qué se quejan? Él no tiene nada, está así el toquito de la cabeza y el toquito, es impresionante. Y en la película esa, que es un cortometraje, ¿cómo se llama? El Circo de la Mariposa, busquen, anótense y busquen porque es muy lindo. Y bueno, él justamente habla acerca del valor. A él lo tenían en un circo como exposición de bichos raros, y le aparece un día un tipo que le empezó a decir que era maravilloso, y él pensaba que se burlaba y le escupía y le trataba mal. Entonces le decía, te enojas, dice, y yo estoy reconociendo que si pudiste sobrevivir hasta ahora, era maravilloso que le haya podido sobrevivir. El tema es que se escapa, se mete y se escapa y se va con ella. Cuando se dan cuenta que él estaba junto, porque era un circo así de cosas raras, mujeres barbudas, cosas así, entonces le empiezan a decir que tenía que buscar algo para lo cual él sea bueno. Y él decía, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada, no tengo brazos, no tengo piernas. Entonces le decía, no, algo, hay que buscar algo porque acá todos trabajamos, a buscar cuál es. Y estaban en un campo, digamos, y él se cae en un arroyo y se estaba ahogando. Y se estaba ahogando y nadie le ayudaba porque no lo escuchaban. Y él se estaba ahogando y empezó a mover su cuerpo y salió a flote. Entonces se dio cuenta que él, a pesar de no tener brazos, no tener piernas, podía nadar. Entonces, ¿qué puso en el circo? Él se tiraba a una plataforma alta y caía en una pileta de agua y salía nadando de ahí. Se convirtió en la atracción. Entonces la moraleja es justamente en los lugares equivocados nos pueden tratar mal, y cuando son los lugares correctos valoran nuestras cosas, lo que sí podemos hacer. Está muy lindo para enseñarle a los chicos lo que es tolerancia, lo que es empatía, muy lindo está. Así que bueno, él empezó con eso y empezó en todo lo que es la motivación justamente de jóvenes y demás. Él aparece y todos se quedan. Vos te estás quejando porque no tenés zapatos, no te compraste la cartera que querés y él te aparece sin nada. ¿Viste? Es fuerte. Así que bueno, él fue producto de la talidomida. ¿Qué pasó acá en Argentina? Nosotros acá empezó la ANMAD en la década del 80, 84 fue el año 84. ¿Por qué? Por caramelos contaminados, ¿sí? Con caramelos
Pero digamos, todos estos tipos de productos, esta talidomida también es restringida. Se sigue usando, pero en aquellos casos de cáncer, ¿sí? Cáncer donde tienen muchos vómitos, vieron que los que tienen quimioterapia tienen muchos vómitos. Entonces se usa eso, pero no se puede ir a la farmacia a comprar. Se lleva todos los papeles a la farmacia y la farmacia hace el trámite con el laboratorio. Dentro de los papeles que hay que presentar, si es una mujer, tiene que firmadito de que usa algún método anticonceptivo, porque el laboratorio no se quiere hacer cargo si un bebé nace mal. ¿Sí? Entonces, bueno, todo consentido, pero sigue estando, digamos, ese tipo de problemas. O sea, las drogas pueden hacer muchísimo daño. Y eso es lo importante en el tema de la embarazada, que sepa que no puede consumir medicamentos. Bueno, este es un vademecum. ¿Está en la lista de los libros de la farmacia que les pasé hoy? No. Así que si dice el vademecum forma parte de los libros de la farmacia, ¿verdadero o falso? Falso. Yo no puedo creer cuando me ponen verdadero. Te juro que tengo ganas de pegarle uno. ¿Está? Bueno, ¿qué es el vademecum? Es una base de datos farmacológica que ofrece el profesional sanitario, ayuda en la prescripción y en la dispensación de los medicamentos. Los primeros manuales, esto ¿se acuerdan que les di el enlace para buscar el manual farmacéutico, el alfabeta que ustedes entraron y vieron? El otro, el de COMRA, ¿sí? El Formulario Terapéutico Nacional de COMRA también es un listado completo de todo lo que se usa en la Argentina. Estos manuales, al principio venían unos libros grandotes, después empezaron a aparecer las ediciones de bolsillo, que era más, supónganse, para un pediatra, para el especialista en tal cosa, entonces venían los prospectos de esa especialidad. Y hoy por hoy lo tienen en aplicaciones para el celular. O sea, lo bajan y lo tienen ahí por cualquier cosa. Obviamente es arancelado. Muchas veces los laboratorios tienen manuales de bolsillo y regalan a los médicos y a los farmacéuticos, les regalan para que tengan más a mano. ¿Pero qué es? Una recopilación de prospectos. ¿Ah? Ese vademecum está más hecho, ¿sí?, para el médico. El prospecto está dirigido al público. Debería estar en un lenguaje que la gente pudiera leer y entender. Algunos se lee y entiende, pero hay otros que, Dios santo. Creo, no sé que haya cambiado porque hace mucho, o sea, hace un montón de años, yo leía que era mucho más complicado, o yo leo un chico, no, porque ahora vos tenés más léxico y estás entendiendo mejor las palabras. Si vos le das a una criaturita para que lea de la primaria, no te entiende nada, ¿sí? Pero después con el paso de los años vos vas aprendiendo y es más fácil leerlo. Los dos son de laboratorios Bayer, los dos prospectos. Estos al principio de 1900, el primero. Fíjense que le daban a los chicos para la tos, jarabe de heroína, opio le daban. Era normal. ¿Por qué? Porque en la década de 1960 recién se prohibieron estos tipos de estupefacientes y ahí se empezó a controlar a nivel mundial. ¿Por qué? No es el problema cuando dicen, liberen la droga, hay que liberar la droga porque el problema está en la comercialización a espalda, que se no. Una cosa es tener un drogadicto dando vuelta por la sociedad y otra cosa es liberar y que haya 10 drogadictos juntos. Va a llegar un momento en que se desconocen, como los borrachos se desconocen, se terminan matando. Esto no es nuevo, todas las veces empiezan con el tema de legalizar la marihuana, que esto, que lo otro empiezan. Esto hay que verlo en la historia. Hace más de 6.000 años que se vienen falopeando con estupefacientes, no es nuevo. Toda la vida se falopearon con estupefacientes. Se produjeron, el opio ya figura en los babilónicos, ¿sí? O sea, el Mar Muerto, antes de Jesús, 6.000 años atrás. Ya figuraba el amapola, el opio se saca de la amapola. En la zona de Asia se llegaron a hacer 2 guerras por el opio, se llaman guerras del opio. Cuando empezaron a ir los colonizadores de Europa, empezaron a ir a visitar a Asia, encontraron el opio, qué bueno, nos falopeamos todos, estaba re lindo, ¿sí? El tema es que ya China venía con el tema de ser prohibido. O sea, cuando ellos ya estaban pasando.
Bueno, entonces, a ver si Santi está viendo. Como Santiago se pone. Santiago, quizás si ves. Sí, profe, veo. Bueno, entonces, bueno, fíjense, venía como una explicación más como queriendo convencer a la mamá que use el jarabe, ¿sí? Hoy por hoy los prospectos tienen esta forma. Ustedes siempre van a encontrar, ¿por qué? Porque ya unificaron los criterios y todos ponen primero la composición, después para qué se usa, ¿sí? Siempre va a ser un poco estable eso. Todo lo que está en el prospecto no puede ser mentira, ¿sí? Pueden omitir, no colocar, pero lo que ponen no puede ser falso. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del laboratorio. El objetivo principal del prospecto es garantizar un uso correcto del medicamento, asegurando la eficacia y seguridad de los medicamentos. Todos los prospectos están estructurados de la misma forma para facilitar la búsqueda de la información por parte del usuario. Están redactados con el objetivo de asegurar su lectura sin mayores especificidades y haciendo uso de un lenguaje estándar, sin tecnicismos, para favorecer su comprensión. No es tan así, ¿sí? Pero se supone que al leerlo mayoritariamente se va a entender lo que dice, eso es a lo que se refiere. No es tan fácil, pero... Dice, el prospecto se ha de conservar junto con el medicamento en su envase original para poder consultarlo siempre que sea necesario, evitando así las confusiones. La gente tiene la costumbre de tirar las cajas y se queda con los blisters. Después no sabe para qué era el blister que dejó ahí, ¿sí? Y confunden. Mi mamá es una, tiene todos los blisters así en una latita. ¿Y por qué no tener los medicamentos? No, porque es más fácil así. Después no sabe qué tomó. Bueno, fíjense, también le puede traer, como muestra el dibujo, indicaciones de cómo proceder. En ese caso es para restituir. Esto yo le había explicado cuando vimos, pero me pareció importante dejarle esto para que a ustedes les quede más claro. Paso 1, agregar el agua, agua potable, previamente hervida y enfriada a temperatura ambiente. ¿Se acuerdan que le dije? Hay que aclarar que se tiene que enfriar porque si no la gente pone agua hervida. ¿Sí? Hasta el nivel indicado en la etiqueta del frasco. Si va a marcar una flechita hasta dónde. Voy a sacudir y después voy a tener que completar, porque siempre al mezclarse baja el nivel. Vuelvo a sacudir y tengo el vasito medidor. Eso es lo que hablábamos, que a veces ya vienen con la jeringuita porque es más fácil y la gente en el frasquito, que no veo la rayita, que esto le daban tapita entera cuando no era la tapita entera. Entonces con la jeringa eso es más fácil. Una vez preparada la suspensión, siempre se guarda en heladera. Eso es lo que significa el cesto. Entonces, esto es como un recordatorio. A veces puede aparecer así, como armar, ¿sí? Cómo armar el pico para, en este caso, este medicamento que es para un antiséptico bucal. ¿Sí? Cómo se tapa, se guarda, para guardar esa puntita que tiene la tapita para... Ahí abajo, lo que ustedes ven en el punto 3 es una muela, ¿sí? Supuestamente con ese piquito llegan más fácil a la muela. Así ustedes pueden encontrar miles de dibujitos. La composición, dice, apartado en el que figura tanto el principio activo como los excipientes utilizados para su formulación. Todos aquellos excipientes de declaración obligatoria están incluidos, como sería el caso de la lactosa, el almidón, fenilalanina, glucosa, fructosa. ¿Por qué estas cosas son obligatorias? Porque la gente es diabética, la gente es alérgica, la gente es celíaca, ¿sí? Entonces, si yo soy alérgica a la lactosa, yo leo el prospecto, tiene lactosa, no puedo usar. Hoy hay una amplia gama ya de medicamentos que vienen sin TAC para la gente que son celíacas, ¿sí? Sale más caro, pero una persona que es celíaca ve almidón de trigo, no puede usar. ¿Sí? ¿Saben lo que es TAC? Trigo, avena, centeno, cebada. ¿Sí? Bueno, glucosa, fructosa, una persona que es diabética no puede usar. De forma que las personas con intolerancia o alergias pueden visualizarlo rápidamente y se dirijan al farmacéutico o médico para resolver. Esto, por ejemplo, el diclofenac, sódico y potásico. ¿Sí? Muchas veces le di estos ejemplos también. El sodio retiene agua. Aumenta la presión, o sea, los hipertensos no pueden. Cambiaron para el potásico, pero el potasio, ¿qué hace? Coagula, o sea que las personas que tenemos problemas de coagulación no podemos usar ese.
O sea, es preferible que usemos el de sodio y no el de potasio. No es que el de potasio es más sano que el de sodio, ¿sí? O sea, va a depender del paciente. Porque a veces cuando cambian parejo para todo y ni siquiera preguntan si tenés varices. Si tenés varices, no podés exagerar con el potasio. Bueno, ¿qué es el medicamento y para qué se utiliza? También está en el prospecto. Se describe el medicamento y se especifican las enfermedades que trata, ¿sí? A veces describiendo situaciones en las que está indicado para, y ponen la lista de enfermedades. Antes de tomar, hay que considerar la alergia, ¿sí? Por ejemplo, para lo que sea penicilina, lo que sea diclofenac, es muchísima la alergia. Medicamentos con los que el uso simultáneo puede producir algún efecto adverso de riesgo, antihipertensivos y AINES. Embarazo, lactancia, el embarazo porque puede ocurrir el problema así de malformación. Teratogénico se llama cuando la droga es capaz de generar malformación en el bebé. Lactancia por el tema del cambio del gusto y porque le va a ir esa droga también al bebé. Conducción y uso de máquinas. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que generan somnolencia. ¿Sí? ¿Vieron que cuando tenemos sueño empezamos a pestañear más lento? ¿Sí? ¿Vieron que cae el párpado? Bueno, imagínense manejando. Se me cae el párpado, ¡pum!, me maté, me estrellé en algún lado. Y si me mato yo solo, bueno, pero probablemente me estrelle contra un auto que venga una familia entera. Toma de otros medicamentos sobre los que ha de informar a su médico o farmacéutico. También dice cómo tomar, ¿sí? Las instrucciones de uso del medicamento para una correcta administración. ¿Qué hay que considerar con eso de cómo tomar? El intervalo. Hay formas farmacéuticas en las que el cumplimiento estricto del intervalo terapéutico es necesario. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan los ejemplos que yo le daba? Al antibiótico. Necesito que esté siempre dentro de ese rango, porque si no las bacterias se vuelven insensibles. La dosis, formas farmacéuticas líquidas de administración oral suelen tener la dificultad añadida de calcular la dosis prescrita en función del volumen, de vital importancia cuando el paciente es un niño. Muchas veces le va a decir tantos miligramos por kilo de peso del niño, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que saber cuánto pesa el niño. Entonces, una de las principales problemas, digamos, cuando son gotitas, cada gota, ¿sí? Cada gotita tiene 0,05 mililitros. O sea, necesito 20 gotitas para hacer 1 mililitro. ¿Sí? 20 gotitas para que sea 1 mililitro. Eso, por ejemplo, los corticoides para los chicos es fundamental. ¿Sí? O sea, siempre tengo que leer cómo me está marcando la dosis. Y cuando dice por día, quiere decir en las 24 horas, esa concentración, 24 horas. La correcta administración, dice, formas farmacéuticas sólidas de administración oral con especificidades debidas a las características del principio activo de su forma farmacéutica. ¿Qué quiere decir? Hay algunos comprimidos que son sólidas que yo voy a necesitar tomarlo de una manera determinada. Por ejemplo, dice, tomar acompañados de alimento en el caso de ser medicamentos agresivos a nivel gástrico. Como con alimento, entonces no siento la acidez. Tomar en ayunas para asegurar su correcta absorción y eficacia, por ejemplo, la levotiroxina. Tomar antes o después de la comida, significando específicamente 1 hora antes o 2 horas después, respectivamente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que la comida va a estar en el estómago, cambia el pH. ¿Se acuerdan? Tomar solo con un vaso de agua y quedarse incorporado de pie o sentado mínimo 15 minutos para evitar lesiones en el esófago. Eso sobre todo lo que sea calcio. Comprimidos y cápsulas con la indicación de tragar enteras, sin masticar, romper o abrir, en el caso de las cápsulas, debido a que son gastroresistentes y de eso depende su eficacia. ¿Se acuerdan lo gastroresistente? En el ácido no se va a disolver recién cuando vaya al intestino. Si yo lo parto, si yo lo mastico, ya está roto. Comprimidos de administración oral local que necesariamente se han de dejar deshacer en la boca, en el caso de los sublinguales bajo la lengua y sin tragar saliva. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? Coloco debajo de la lengua, la saliva empieza a aparecer más. La idea es no tragarla, dejarla lo más posible. En el caso de los inhaladores, debido a su gran variedad y dificultad de administración, es necesario seguir las instrucciones detalladas
en el prospecto donde se especifican todos los pasos a seguir para su correcta administración. Especialmente los inhaladores, el tema de crear la corriente de aire antes de accionar, ¿sí? Para que vaya hasta el pulmón o si no queda en mi boca. Comprimido de administración oral local que necesariamente se han de dejar deshacer en la boca, en el caso de los sublinguales bajo la lengua y sin tragar saliva. Posibles efectos adversos. Los efectos adversos son aquellos efectos, todo esto está en el prospecto, son aquellos efectos no deseados derivados del uso de medicamentos, los efectos secundarios derivados de un tratamiento suelen aparecer durante los primeros días de este tratamiento y después desaparecen. Clasificados en función de su frecuencia de aparición, por ejemplo, 1 en 1.000.000 o en una escala de mayor frecuencia o rara veces. Es importante tener en consideración los posibles efectos adversos que el tratamiento puede ocasionar para tomar la decisión oportuna si se desarrolla uno de estos. En algunos casos, por ejemplo, el acenocumarol, que yo tomé muchos años acenocumarol, decía, rara vez aparece alopecia, pérdida de cabello. A mí me caía impresionante. Entonces hice una notificación al ANMAT, avisé. Se ve que fuimos varios los que notificamos, porque después del prospecto, cuando apareció, empezó a decir, frecuentemente aparece. Entonces, esas notificaciones que son anónimas, lo que sirven es para eso. Sirve para que se puedan corregir estos prospectos y que uno tenga información más creíble. Falta poquito. Efectos leves. Debido al hecho de conocer que el síntoma está causado por la medicación, la persona no ha de preocuparse, ya que no es un síntoma de otra enfermedad o patología, ni tampoco de que la patología tratada se haya agravado. Lo que yo le contaba, por ejemplo, con los abuelos que usan salbutamol. ¿Cuál va a ser el problema que va a aparecer? Taquicardia y temblor en la mano si se pasan con el salbutamol. Entonces uno le aclara, dice, no, abuelo, eso no es normal, ya va a pasar. Se tranquilizan, ¿sí? No llega a mayores. Si va a tomar pastilla de carbón negra, tienen que avisarle que va a salir caca negra, ¿sí? Por si no ven la caca negra, ¡uy, me salió caca negra! ¿Sí? Empiezan con todo un problema. Así que siempre esos efectos leves, avisarle. Si empieza un tratamiento con el nalapril, la posible aparición de tos. Si la tos desaparece en unos pocos días, entonces fantástico. Si no desaparece, tiene que volver, no dejar de tomar. Volver a la consulta cuando sea y ver si se le cambia la medicación. Efectos graves, tal y como se indica en el prospecto, en este caso de consultar a su médico y este determinaría el beneficio-riesgo. Y en el caso de considerarlo oportuno, le cambiará el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos graves? Todo lo que tenga que ver con la parte cardíaca y con la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque morimos por un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Un shock anafiláctico también es problemático. Si yo tomo una pastilla y me broto todo, me empieza la picazón en la mano, el enrojecimiento de mano y después me empieza a aparecer roncha, voy a un shock. ¿Sí? Entonces, actuar rápido. Si no puedo respirar, es otro motivo urgente. Y si siento que mi corazón no late el tutún, 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 sino que hace una arritmia. Se acelera, se enlentece, ¿sí? Ya saben que eso es peligroso también. Dice, tiene una importancia muy relevante el hecho de conocer los posibles efectos adversos y detectarlos para poder utilizar una alternativa terapéutica. Si el enalapril me da tos, uso losartán. Que conste de una serie de efectos adversos no es motivo suficiente para abandonar o no cumplir el tratamiento, porque existe siempre un balance beneficio-riesgo. O sea, siempre lo que se va a medir es el beneficio-riesgo del paciente. Cabría destacar, dice, que en todo prospecto se hace alusión a aquellas condiciones especiales, niños, embarazadas, para hacer entender al público que estos grupos de población tienen mayor riesgo y un reducido número de medicamentos seguros. O sea, siempre cuando hablamos de niños y embarazadas a tener cuidado con la medicación que se le da. Pero en la medicación general hay dos patologías que van a ser importantes. Las del hígado y la del riñón. ¿Por qué? Porque la del hígado metabolizaba, ¿se acuerdan? Si no metaboliza, queda la droga, aumenta la potencia. Y el riñón eliminaba. Si no elimina, se me acumula en el cuerpo toxicidad. ¿Sí? Entonces, esas dos que la gente por ahí no pregunta,
¿sí? Si tuvo hepatitis, si es alcohólico, también pasa por el hígado, entonces siempre está más expuesto. Las interacciones, dice, dan lugar a un aumento o disminución de los efectos del medicamento, pueden producirse por la administración simultánea de un medicamento con otros, sean de prescripción o de indicación, o incluso pueden producirse con algunos componentes de la dieta, alimentos o plantas medicinales. Levotiroxina con cereales. ¿Sí? Mal. ¿Por qué? Porque el cereal absorbe la droga y no se llegó a absorber. Entonces, siempre la condición para tomar levotiroxina, ¿cuál es? Me levanto, tomo la levotiroxina, espero media hora y recién desayuno. ¿Sí? Pero en ese desayuno no tiene que haber cereal. Ni galletita, ni cereal con yogur, nada. Cereal puedes comer a la tarde, pero no junto. ¿Por qué? Porque absorbe la droga y no permite que el intestino la absorba. ¿Tá? Entonces por ahí puede cumplir la pauta de no desayunar, pero está desayunando cereal, ¿sí? Estamos lo mismo. O galletita con cereal. Bueno, y plantas medicinales, los yuyo. A la gente, saben acá que es cultural, les gusta tomar yuyo para cualquier cosa, así que muchas veces va a intervenir. El tema de la dieta, hay cosas que con leche no va, ¿sí? ¿Cómo se llama este antibiótico? Me sale claritromicina, pero no es claritromicina. Bueno, hay algunos de los antibióticos, que eso siempre leer en el prospecto, si tiene algo, digamos, de interacción con la leche o con algo. Y ese no me sale el nombre del antibiótico. Encima es un antibiótico que se le da mucho a los chicos, así que los chicos toman leche, se caía y hay un problema. ¿Y el café afecta a los medicamentos? El café es del grupo de la cafeína, tiene que ver con el tema de la teofilina, perdón, no cafeína, de la teofilina. El café se usó mucho tiempo como broncodilatador, le daban café cuando no había comprimidos y cosas, se usaba justamente para que el paciente pudiera relajarse y tomar. Te va a afectar en el caso también para supuestamente te mantiene más activa, la cafeína te mantiene más activa. Entonces, si vos estás tomando medicamentos para dormir, por ejemplo, te va a afectar eso. Si vos estás tomando con algunos que te alteran, ¿sí? La cafeína te deja peor, estás más alterada todavía. Entonces siempre el café no es para tranquilizarse. ¿Sí? Normalmente es cuando, bueno, no poder respirar, sí, pero no es, digamos, con un medicamento que se puede usar porque la cafeína lo que hace es te salta más. Profe, ¿y el mate también puede ser que sea que no te deja dormir y esas cosas? El mate también, porque es del mismo grupo de las teofilinas. Teofilinas se llaman, son broncodilatadores y estimulantes del sistema. Por eso mucha gente toma mate para no dormirse. Algunos le hacen el café y otros le hacen el mate. Y siempre el mate tiene otro problema, la cantidad de líquido. La cantidad de líquido te aumenta la presión. No, sí, porque mi suegra, por ejemplo, ella está medicada y ella le manda pastillas para dormir. Y yo sé que ella tiene que tomar 2 o 3 en el día y no duerme. Pero ella se pasa tomando mate. Toma mucho mate, y sí. Sí, lo más probable es seguramente que le pone menta y esas cosas y eso también. No le pone nada, solo mate. Solo hierba. Bueno, es un estimulante y lo que te va a hacer es aumentar la presión. No sé si tiene presión alta. Lo que tienen que tratar de hacer es no tomar en la tarde entonces mate. No, imposible. No, bueno. Imposible decirle que no tome mate. Listo, no hay forma, no hay manera. Porque si tomás a la siesta, suponete, y después el cuerpo tiene tiempo de eliminar, sí. Pero si tomaste mate a la tardecita mirando la novela, y sí, después no estaba con los ojos así. No hay forma. O sea, ya ni siquiera vale la pena pelear porque igual no van a dejar mate. Supone un peligro la automedicación en un paciente que ya está siendo medicado, aún en el caso de medicamentos de indicación farmacéutica, si no se ha informado previamente al especialista. O sea, el especialista, el médico que le está llevando, no sabe todo lo que la gente toma en sus casas. ¿Sí? Ese es el peligro. Asimismo, se pueden nombrar serían las más famosas interacciones con determinados alimentos o plantas medicinales como el jugo de pomelo, el alcohol y el queso. El jugo de pomelo, no de naranja, no de limón, el de pomelo específicamente,
Es un potenciador. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo tome con jugo de pomelo aumenta la potencia. ¿Por qué? Porque cuando van a ir al citocromo P450, el citocromo es enamorado del jugo de pomelo. Se prende por el jugo de pomelo y deja libre las otras drogas. Aumenta la potencia. ¿Sí? Entonces, lo que yo tomo con jugo de pomelo va a ser potente. Ahora, ¿qué pasa si tomo un antihipertensivo? ¿Sí? Me baja la presión, me baja demasiado, me desmayo y me pegué la cabeza contra el inodoro en el baño. Sí, porque el pomelo me creo que es para bajar la presión. Depende de la medicación que está tomando. Cualquier medicamento que tome, el pomelo aumenta el efecto. El alcohol es al revés. El alcohol, el citocromo va a agarrar la droga, va a anular el efecto de la droga y el alcohol queda libre, se emborracha más pronto. ¿Sí? No hay el efecto del medicamento, ¿por qué? Porque el citocromo le agarró todo el medicamento. Y el queso es por la tiramina. La tiramina es uno de los grupos de vitamina, la B6 si no me equivoco, y bueno, interviene también con algunos de los antibióticos. ¿Sí? También hay que tener problema con eso. ¿Cómo se conserva? Esta es la última. Se indica, dice, si fuera necesario, las condiciones especiales de conservación del medicamento, por ejemplo, con cadena de frío, los que se tienen que guardar en la nevera, no guardar cerca del congelador, ¿sí? Siempre guardar en la puerta de la heladera, que es el que tiene una temperatura más o menos en un rango aceptable. En el embalaje del medicamento vienen especificadas las condiciones especiales de conservación en caso de haberlas, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener. Y lo importante es el tema de la fecha de caducidad que está en el producto. Antes, las cajitas, solamente en la cajita venía el vencimiento y después en el blister no. Después se le obligó a que en el blister también esté calado. ¿Vieron que está calado? Lo que pasa es que a veces esa caladita no se ve. O me venden fraccionado donde no se ve. ¿Sí? Entonces, eso también es un problema cuando toman medicamentos vencidos. A veces el medicamento vencido simplemente no me va a hacer efecto. Supónganse, me tomo un Actron vencido, lo que va a hacer es que me aparezca dolor de cabeza enseguida, ¿sí? No me calmó el dolor de la pierna, no me voy a morir por eso. Pero si tomo un antihipertensivo vencido, me hace un pico de presión y listo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tomar cualquier medicamento. Y otra de las cosas que siempre escucho que es un gran error es el tema de decir, después del vencimiento 6 meses más dura. Eso es una burrada. ¿Por qué? Porque el vencimiento de los medicamentos se lo da el calor, no el tiempo. Si yo mantengo un medicamento a temperatura elevada, vence antes. ¿Y Misiones qué temperatura tiene? Elevada. O sea, un medicamento está testeado para 25 grados, que es la temperatura promedio en Buenos Aires. Por eso pregunté específicamente cuando fuimos al ANMAT, pregunté. Yo pregunté si tenían en cuenta, para los análisis de estabilidad y determinar la fecha de vencimiento, esto pregunté, imagínense, cuando estaba en quinto año. Uy, hace un montón de años. Pregunté si tenían en cuenta nuestras temperaturas extremas, Misiones con 50 grados y Ushuaia con 20 grados bajo cero, en el invierno, nuestro verano 50 grados. Entonces me dijeron que no. O sea que, lógicamente, el vencimiento depende de la temperatura. Un medicamento en Ushuaia sí, después del vencimiento, 6 meses tener medicamento. Acá nosotros no. ¿Sí? O sea, ahora esa es otra cosa que me deja loca. Tengo un visitador médico en casa, pero me deja loca. Baúl de los visitadores médicos lleno de medicamentos, pleno verano, enfrente del hospital, en el relento del sol. Ay, soy capaz de ir, no sé qué hacer. ¿Ustedes se imaginan a la temperatura que está ahí abajo? ¿Tienen idea cuántos grados puede llegar si afuera estamos a 50 grados? En la chapa ahí adentro del, no sé, 70 grados seguro. Así que bueno, pero tendría que estar adentro del auto con aire acondicionado, ahí sería, digamos, la forma correcta, pero bueno. O tendría que tener una furgonetita que esté refrigerada, esa sería la forma correcta de transporte. Buenas prácticas de transporte. Así que bueno, no es difícil el tema, solamente que tengan en cuenta
las cosas, digamos, yo después les voy a tirar una idea general de qué es lo que tienen que tener en cuenta para... Falta una clase más y después viene el parcial. La clase que viene es de marketing, y ahí yo al final de la clase de marketing figura todas las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, digamos, como para ir estudiando. Pero en esto es eso, ¿sí? O sea, si me aparece el manual, ¿es uno de los libros obligatorios de la farmacia? No, ¿sí? ¿Qué dice para que sea libro? Dice libro recetario, libro estupefaciente, libro psicotrópico, libro de tóxicos, libro de acta. O sea que Bademecum en ningún lugar dice un libro. ¿Estamos? Así que bueno. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Siempre vamos mechando con la pregunta tuya. Pero bueno, cualquier cosa, si tienen duda de algo, mandan mensajito y yo contesto en el grupo, ¿saben? Vos me habías pedido sobre levotiroxina, ese te voy a preparar y vamos a un día del taller, ¿sí? Que va a ser más corto, ahí hacemos les muestro lo que es lo del levotiroxina. ¿Ah? Ella me había pedido, porque eso no está dentro del material. Estamos entonces, finalizamos acá. Finaliza para todos, después les subo el video.